Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Moisés, cuando le dijo Dios que tenía que ir, y Moisés dijo, no, porque soy tartamudo, con todo lo que dijo el pastor. Y más porque tengo que confesarles que tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo, en el que se llama Temas para Predis. Y el lunes desperté con 11 temas. Y yo decía, ay, Dios, dime por dónde, ¿no? Y por supuesto, no le consultamos a la IA, ¿verdad? Oramos y le decimos, Dios, dime por dónde. Y ayer en la mañana tenía 3. Ya había reducido. Y muchos de esos temas, el pastor ahorita mencionaba unas cosas y yo decía, ay, si me equivoqué. Y si era uno de esos temas. Pero tengo la confianza que Dios puso este tema y quiero confesar también que de una manera o de otra es algo que en mi persona, en mi matrimonio, como papá o como hijo, pero sobre todo como hijo de Dios, lo he vivido. Y les aseguro que hay mucha verdad, principalmente porque es la Escritura y confiemos que en Dios que eso va a pasar. Y es que quiero iniciar con algunas aseveraciones. Y no quiero decir aseveraciones de qué son, pero voy a mencionar algunas. Las personas mantienen sus conductas porque no perciben distorsiones. Voy a volver a repetir. Las personas mantienen sus conductas, ya sean buenas o malas, sobre todo las malas, porque no perciben distorsión alguna. Otra frase dice que el cambio ocurre cuando la persona conoce su incongruencia interna y desarrolla congruencia de su situación. Y es que, según la psicología, en esta última frase dice que la conducta difícilmente puede modificarse en una persona que no percibe su comportamiento como problemático. Sin una conciencia de la necesidad de cambio, ningún argumento o intervención conceptual resultará suficiente para generar una transformación. Es decir, si no estamos conscientes de que necesitamos un cambio, no va a pasar. Pero quiero llamar su atención, como parte de esta introducción, en dónde estamos parados. Porque Dios nos está llevando desde nuestra nueva naturaleza a algo tan espectacular que me atrevería a decir, y lo digo con mucho temor, que si no lo ves, si no percibes lo que está pasando en lo espiritual, no solamente como iglesia, sino en tu familia, tienes un problema de conceptualización de la naturaleza que Dios ha puesto en tu vida. Si no somos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando en lo espiritual, porque es tremendo, o sea, es sumamente voraz lo que está sucediendo en lo espiritual. Y si no te has dado cuenta, no pasa nada. Los cambios que hoy, porque no pasa nada, porque voy a mencionar algunos, pero los cambios que Dios está llevando tiene que ver más con la lectura que le damos nosotros a las cosas desde nuestra identidad. Porque entonces, si no vemos lo que está pasando, nuestra identidad está fallando o algo está sucediendo. Y por ende, pues vamos a ser más atacados. Dios está desmantelando, y esa palabra me gusta mucho, esa palabra me encanta. Dios está desmantelando al menos
voy a mencionarles 3 cosas que Dios está desmantelando de lo que Dios está haciendo. Y estoy solamente en la introducción, porque quiero que prestemos mucha atención a lo que viene más adelante. Dios está desmantelando una política de liderazgo impositiva que solo traía fatiga a la vida de las personas, o que solo trae fatiga a la vida de las personas, nos está introduciendo, esto es poderoso, nos está introduciendo a una pastoral paternal desde una identidad de hijos de una manera poderosa. Eso para mí es arrasallador. Es impresionante cómo Dios está quitando de la mente la religiosidad de un liderazgo desgastado en el yo puedo, en el yo digo, en el yo hago, y tú te callas y tú lo haces, y nos está llevando a una pastoral paternal que nos involucra como hijos, que nos involucra desde una perspectiva o desde una empatía en una vida real o en la realidad de la vida de las personas, por supuesto, hasta donde se lo permitamos. Otra cosa que Dios está desmantelando es la falsa idea del individualismo escondido en una falsa religiosidad de caminar solos, y nos está llevando a una cultura de comunidad integral, donde si avanza uno, avanzan todos, y si donde no avanza uno, mejor no avancemos y los esperamos. Como quisiera a veces abrir el cerebro de mis hijas y decirles por dónde caminar. Y estoy seguro que el pastor también a veces, yo creo que va a decir, híjole, otra vez este carnal. Ayer dijo el pastor Omar Herrera, dijo, este desgraciado, creo que dijo, ¿no? Este bestia, que, porque le hablaron para decirle que no iba a ir a la iglesia, dice, y este bestia, ¿no? Fue una onda así. Muy, muy tremenda esa. Dios nos está llevando del individualismo, porque Dios está desmantelando, porque eso no funciona, porque está demostrado que los Marcos Witt en la década de los 90 bendijeron, pero hoy no hay un Marcos Witt, hay muchos adoradores, simplemente aquí hay muchos adoradores. Por cierto, qué poderosas han sido la adoración estas últimas semanas. Y aquí viene una pregunta. Si tú no te estás dando cuenta del tipo de adoración que está pasando cada semana, por supuesto, hay errores técnicos. Cuando yo dirijo, yo me salgo del ritmo. Siempre, si se dan cuenta, yo ya no inicio las canciones, siempre volteo y las inician los demás, y yo después ya entro, porque es un tema que a mí me cuesta trabajo. Y si, por ejemplo, está Nati y Abel, que casi siempre los ponen conmigo, que está súper buenísimo, porque son muy buenos en el tiempo, y Robert a veces atrás hasta me marca con la baqueta en la espalda, si no se habían dado cuenta. Hay errores técnicos, pero algo en la adoración está transformando. Y otra cosa que Dios está desmantelando es una religiosidad desgastada, que no solo son reglas de afuera hacia adentro, porque Dios, no es que Dios no supiera que eso no iba a funcionar. Y les voy a decir porque eso me encanta. Dios, cuando crea a Adán, crea a Eva, y después viene toda la historia, y llega Abraham y le da bendiciones, y llega Moisés, y entonces le da leyes. Y esas leyes son leyes de conducta, para regular la conducta. Y esas leyes son de afuera hacia adentro, para regular la conducta humana. Eso es normal, por ejemplo, en los niños. En Rachel, que está chiquita, le tenemos que decir, lávate los dientes. Y como todavía no se lo sabe lavar bien, pues ¿qué hacemos? Pues se los lavamos nosotros. Seguramente a Abel y Nati, a Obedcito también de repente le lavan los dientes, nada más para supervisar que se los esté lavando bien. Y así cada uno de nosotros, cuando éramos chiquitos, nos regularon nuestra conducta. Pero llega un momento que esas reglas ya son internas. Y Jesús, de una manera
puntual dijo, pondré mi ley en sus corazones. Entonces ahora es de adentro hacia afuera. Ahí cambió nuestra naturaleza. Entonces Dios está llevando de la religiosidad desgastada, de reglas, y nos está llevando a una vida de libertad basada en la profundidad de su palabra. Simplemente como iglesia estamos leyendo más. A mí me gusta ver quién va leyendo, porque en la aplicación, no sé si lo habían visto, pero en la aplicación aparece quién ya leyó y quién no ha leído. Cuando le dije al pastor, le dije, mira, aquí aparece quién leyó y quién no ha leído, ¿no? Y ha subido el número de personas que leen. No sé si es porque los cortamos y hubo un tiempo de relax y al cronológico, ¿no? Que de repente todos iban empezando y de repente se fueron quedando y al final muy pocos. Y ahorita es más constante y eso está padrísimo. Y algo poderoso que es hacia donde vamos a ir nuestro mensaje, ya me llevé 10 minutos con la introducción. Dios está desmantelando la falsa idea de las necesidades por encima de nuestra nueva naturaleza, es decir, por encima de la identidad. Nuestras necesidades a veces las ponemos en conflicto con nuestra identidad. Y solo voy a poner un ejemplo. Jesús tenía hambre cuando estuvo en el desierto y vino el diablo y lo tentó. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y nadie hubiera dicho nada si Jesús hubiera convertido esas piedras en pan. Tenía hambre 40 días. Algunos no comen 3 horas y se ponen de malas. Pero su necesidad no estuvo por encima de su identidad. Un joven, esta anécdota me gusta mucho, un joven que se quejaba de que su vida no avanzaba, siempre es lo mismo, no hay oportunidades, el gobierno, los ninis, la crisis, la guerra, las oportunidades no llegan, que la gente no lo entendía, que su último jefe lo menospreciaba, que todo estaba en su contra. Y siempre era una constante. Y entonces su abuelo, sabiamente, lo llevó a caminar, le dijo, vamos a caminar. Y se lo llevó por el campo en un camino. Anduvieron caminando, el abuelo no decía nada, hasta que se tuvo frente a un árbol que estaba torcido. Salud. Y estaba torcido, rodeando una roca, una gran roca. Y le dijo a su abuelo, ¿ves ese árbol? Y él respondió, sí lo veo. Está chueco porque la roca no lo deja crecer bien. Y el abuelo sonríe y le dijo, no está torcido por la roca, está torcido porque decidió crecer rodeándola en lugar de levantarse a quejar en contra de la roca. Los problemas y los conflictos siempre van a existir, le dijo el abuelo. En la vida siempre habrá rocas, problemas, heridas, excusas, pero la diferencia es que algunos las usan para justificarse. Y una palabra que no me gusta mucho, pero que, híjole, y yo creo que los pastores son los que más lo ven, para victimizarse. Ay, todo el mundo es víctima ahora, ya todo el mundo. Ay, no, es que me hizo. Y victimizarse. Incluso tirarse al piso. Y continúa el abuelo, mientras que otros maduran, crecen por encima de ellas, y unos más, esto es buenísima, ni las ven, ni ven las piedras, solo dicen, por acá tengo que crecer, y crecen. Porque ven que el foco no son los problemas, ni las heridas. Dicho esto, quiero que vayamos a Génesis 29. ¿Cuántos recuerdan a un par de hermanos, uno que le robó la primogenitura a otro? A ver, ¿quién lo recuerda? Muy bien. ¿Cómo se llamaban? Jacob y Esaú. Y entonces Jacob le roba, en realidad no se la robó, Esaú la menospreció y pues se la quedó. Y ayudado por su mamá, pues se la queda. Y entonces él se va y empieza a trabajar en una tierra y le gusta una mujer. Y entonces le dice su suegro, le dice, oye, pues estoy adelantando para llegar a Génesis 29, 28. Y entonces
pasa el tiempo y él se enamora de una mujer. Raquel, y dice, muy guapa su esposa. Y entonces le dicen, su suegro le dice, muy bien, pues te la doy como para que te cases con ella, pero trabaja 7 años por ella. Y entonces ahí en el 28 dice, así que Jacob aceptó trabajar 7 años por Raquel, pero ¿qué creen que hizo su suegro? No se la dio. Le dijo, nanáis. Le dijo, no te la voy a dar. Surprise, soy Lea. No, pues entonces imagínense, ¿no? Pero hay algo que me llama mucho la atención porque no en sí de la escena, sino quizá podríamos decir, es que él sembró tramposidad, ¿no? La tramposidad de su vida lo alcanzó. No, pues puede ser. Pero vemos algo ahí en el 28, dice, así que, bueno, y después de que reclama, le dice, bueno, pues trabaja otros 7 años, porque pues primero va la primogénita, ¿no? Tienes que estar tranquilo porque pues Karen es la primogénita, entonces eso no va a pasar. Tranquilo. Porque por ella ya tenía el nudo aquí, pobre Antonio, entonces. Y es que el pastor le voltea a ver así que dice, ¡ay! Eso no va a pasar. Y entonces Jacob dice, bueno, pues ahora le trabajo otros 7 años más. Una semana más después de que se casó con Lea iba a trabajar. Y entonces en el 30, nos vamos al 30. Entonces Jacob durmió también, y aquí dice también, con Raquel, y la amó mucho más que a Lea. Y la amó mucho más. ¿A quién les gusta que los comparen con alguien? ¿A quién les gusta que los comparen así de, no, pues mi mamá hacía un mejor pozole que el tuyo? No, pues mira a tu hermana, mira a tu hermano, mira, él sí recoge su cuarto, mira, él sí hace esto. Creo que a nadie nos gusta. Y luego en el trabajo, no, pues mira, ¿ya viste el reporte que entregó fulano de tal? Híjole, no nos gusta que nos comparen. En el 31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Cuando el Señor, ¿qué dice? Cuando el Señor vio, notemos aquí que Lea no oró para decirle que no era amada. Dios lo vio. Quizás su identidad estaba tan pisoteada por esos 7 años de decir, pues estoy contigo, nada más estoy trabajando 7 años por tu hermana, O sea, tú no eres la opción es la que viene. No lo sabemos, porque ni siquiera oraba. Pero Dios, que todo lo ve, sabía lo que estaba pasando. Dios no es ajeno a tu vida como no lo era la vida de Lea. Así que Dios vio las lágrimas de Lea. Dios ve tus lágrimas, las lágrimas que quizá otros ignoran. Dios no solo escucha lo que dices, también siente lo que callas. Dios no solamente nota tu herida, sino que también Él tiene un plan para sanarla. La pregunta aquí sería, ¿estás listo para sanar? Porque cantamos, tómame con tu mano y no me sueltes nunca más. Y la verdad es que yo volteé y casi todos lo estaban cantando. Pero ¿están preparados para ser tomados por Dios? Con todo lo que implica, ¿están dispuestos a ser guiados a esa sanidad? Con todo lo que implica, no está tan fácil, ¿eh? Nada más te voy a decir que hay muchas cosas que no te van a gustar. Dios no solo ve, también Él actúa. Y aquí hay algo que me gusta mucho porque solo Dios
y Lea sabían lo que estaba pensando Lea. No hay un registro. ¿Qué estaba pensando Lea? Hace tiempo tomé dos clases en un lugar que nunca me imaginé tomar, gracias a que el pastor abrió esa oportunidad. Y en una de esas materias me gustó muchísimo porque la hermana que dio la materia nos decía, háganle preguntas al texto y a los personajes secundarios. Y eso me lleva, y luego yo tengo una imaginación que así tremenda, así que sí, digo, tampoco subo al rey David al arca de Noé, pero sí me vuela mucho la imaginación. Y entonces aquí me da muchas preguntas. Le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Aquí menciona una mujer que sí puede y una que no puede. Pero no dice nada de que Lea estaba ensañándose con su hermana. Y aquí me cabe la pregunta, a veces no te has preguntado que lo que no has recibido y que tú quieres recibir y que quizá ni te atreves a orar, no lo recibes porque quieres recibirlo por ser mejor que otra persona, así, sí, ya puede estrenar carro, no tiene carro, anda con su nave del olvido viejita, pero yo con un carro del año. No lo sé. Y solo por mencionar alguna, y dije la nave del olvido porque Ajuelito tiene una nave que así le dicen la nave del olvido, ¿no? El Chevito. Una vez ver cuántos chavos metieron ahí. No, son tremendos estos jóvenes. Estábamos en el 31, sí. Versículo 32. Ya vimos que Dios ve lo que estamos viviendo y actúa. No se queda sin hacer nada. Él ve y actúa. Versículo 32. Así que Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, ahora mi esposo me amará. Y esto Lea se dio cuenta de que Dios se dio cuenta de su sufrimiento. O sea, Lea se dio cuenta, Dios ya se dio cuenta de mi sufrimiento. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que Dios ya se dio cuenta de lo que estamos viviendo? ¿Qué hacemos con eso? Porque Lea lo notó, pero enfocó mal, porque dijo, ahora me va a amar mi marido. ¿Cuál fue su foco? El marido. Porque primero se dio cuenta que no era amada. Analizó eso y ahora el foco era su marido. Ya me tomaron en cuenta, pero ahora sí puedo decir lo que pienso. Ya tengo este trabajo, ahora sí puedo comprarme esto. Ya tengo esta escuela, ahora sí puedo faltar a la iglesia con pretexto de que tengo que estudiar. Ya tengo trabajo, este trabajo, ahora sí voy a faltar a la iglesia o no me voy a conectar al grupo de conexión porque tengo trabajo, ¿no? ¿Se entiende? Quienes si tienen un horario tienen que cumplir, no se salgan. Pero Dios en su misericordia nos da oportunidades sin fin. Versículo 33, al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado un hijo. Aquí hay dos posibilidades. Quizá el mismo menosprecio de Jacob hacia ella, donde Dios se dio cuenta cómo la maltrataba, y la otra, que ella misma entonces ya comenzó a orar. Dios, estoy viviendo esto. Dios, estoy viviendo aquello. Aquí vemos una Lea que se sabe notada por Dios, porque Dios la escucha o la escuchaba y responde. ¿Tú te sientes escuchado por Dios?
o no porque no ha habido la respuesta que tú esperas. Me gusta mucho pensar que Dios no solo oye nuestras oraciones, también prepara la respuesta. La respuesta de Dios no siempre es perfecta a nuestro parecer. Quiero aclararlo, porque la respuesta de Dios siempre va a ser perfecta. La respuesta de Dios no siempre va a ser inmediata a nuestro parecer, pero siempre va a ser inmediata. Dios va a dar la respuesta en el tiempo y en el momento y con las formas y con las ayudas, con los recursos, como sea, pero Dios va a dar la respuesta. Y ni nos imaginamos, porque Dios siempre responde con tres cosas. Dios siempre va a responder con paz, con dirección y con propósito. Dios no nos va a dar algo que nos traiga inquietud, que nos desvíe o que nos traiga un conflicto interno. Y mucho menos que nos mande hacia donde no es nuestro propósito. Si tú quieres estudiar una carrera, finanzas, pues Dios no te va a mandar a medicina. Eso no va a pasar. Y cuando Dios responde vas a tener paz, vas a saber hacia dónde caminar y va a ser en cumplimiento a tu propósito. Toda oración sembrada con fe va a producir una respuesta en el tiempo de Dios, no a la manera mía, no como yo pienso. Pero sí quiero decir algo, hermanos, y es algo que aprendí hace años y lo he mencionado en algunas ocasiones, no sé si aquí, pero cuando alguien se acerca, si se puede, les digo, ora, pero da pasos de fe. Ora y da pasos de fe. Es que este trabajo, por eso, ora a Dios y prepara tu currículum. Ora a Dios y mándalo. Oye, es que quiero traer un proyecto para el trabajo. Ora y desarrolla el proyecto. Ora y pide consejo para desarrollarlo. Ora y preséntalo. No te quedes orando y esperando, pues aquí Dios me va a dar un trabajo. Y ya saliste a llenar tu solicitud de empleo. No, es que Dios me lo va a mandar. No va a pasar. No va a pasar así. No dejes de orar. Cantamos hace un rato, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, se manifestará. Si le clamas, si le buscas. Versículo 34, después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo, lo llamó Leví, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí. Otra revisión dice, se unirá a mí, ya que le he dado 3 hijos. Para este punto, mi pregunta es, ¿nos estamos dando cuenta que Lea seguía enfocada? Primero estaba enfocada en ella, y luego ahora en su esposo. ¿Quién es tu foco? ¿Quién es tu foco de vida? O sea, si es tu esposo, si se muere, ¿ya se acabó? ¿Son tus hijos? ¿Todo gira alrededor de tus hijos? Quizá los problemas de enfermedad, cónyuge, las deudas. Ay, el foco es la deuda. Me despierto porque debo mucho dinero y me tengo que levantar a vender porque si no, ¿ese es el foco? Las adicciones a lo que ves en tu celular, las adicciones a lo que hablas, las adicciones a lo que te gusta estar escuchando. Quiero preguntar también, ¿qué necesitas resolver? Piensa, ¿qué necesito resolver? Así como Lea. ¿Qué necesito resolver? Porque mencionábamos hace un momento con lo que empezaba con la introducción, si no sabemos que necesitamos hacer un cambio, podemos traer a quien no se imaginen aquí al frente, el pastor, ofrendando ese dinero porque no lo tenemos.
la mayoría ahí para traer a alguien. Pero si no sabemos que necesitamos hacer un cambio, podemos traer aquí al Circo Soleil si quieren también. O sería un espectaculazo tremendo. Pero nuestras vidas van a seguir siendo las mismas. Vamos a seguir teniendo el mismo foco. Y lo mismo. Y otra vez. ¿Es en serio? ¿Otra vez lo mismo? Me dolió mucho algo que hace unas semanas hablaba con el pastor. Y él me dijo algo que no me dolió lo que él me dijo, me dolió lo que yo vi después. Él me dijo, tú, que nos explicabas que había cosas que me faltaban a mí, a mi esposa, como matrimonio, que necesitábamos cambiar o mejorar para ser mejores siervos, para ser mejores esposos y demás. Pero no me lo decía porque no lo iba a entender. Y yo me quedé y yo dije, Dios, ¿por qué no lo entendería? Y sucedió una situación en la semana donde se acercaron con nosotros a pedir un consejo, y yo los vi, yo dije, no manches, aquí se alrevesó, y yo los veía a esas personas y le decía a la señora, me duele verlos así, y me duele más que el pastor nos vea así, o nos ponemos las pilas, y no es que fuera, y yo no siento que fuera algo malo, siento que es un tema para mejorar, porque era un tema tan sencillo desde mi perspectiva, pero para ellos era muy difícil. Y le decía a la señora, qué situaciones tan rudas en las que a veces metemos a esta nueva cobertura pastoral paternal, no de imposición. Versículo 35. Una vez más, ¿es en serio? ¿Cuántas una vez más necesitamos? Cuando Moisés viene delante de Aarón, de Faraón, y le dice, deja ir a mi pueblo para que la plaga de las ranas se vayan, y el Faraón le dice, le dice, sí, los voy a dejar ir. Y le dice Moisés, ¿cuándo? Yo me imagino que Moisés esperaba que le dijera, no, ahorita mismo ya, vámonos, agarren sus chivas y vámonos. ¿No? Este hombre insensible les dice, mañana. ¿Cuántos mañanas necesitamos? Y diría, entre comillas, necesitamos, porque el pastor no lo dijo, pero yo lo voy a decir. Estamos en una ola de bendición espiritual donde el que no se suba, no lo vamos a dejar. Pero va a costar trabajo traerlo. No nos pongan a chambear. Y miren, de verdad, Josué no se anduvo con las ramas. Él dijo, decidan a quién van a servir, porque mi familia y yo nos vamos a subir a Lola, y si no te quieres subir, pues ahí te quedas. Josué era durísimo, o sea, no se tentó el corazón. Él sí le dijo, aquí está pasando algo, como lo que mencionaba, o sea, de lo que Dios nos está llevando, lo que Dios está cambiando y nos está llevando a una situación de madurez individual, familiar y colectiva. Y Moisés dijo, pues si quieres, y si no, pues ahí te ves. Ahí nos ves por la transmisión. Años después, ahí te tratas de poner al corriente. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos porque cambió el foco, porque el foco entonces dejó de ser las circunstancias y entendió, se trata de Dios. Una vez más Dios cumpliendo sus promesas, una vez más Dios estando con nosotros en el proceso, sosteniéndonos en los procesos, mostrando su misericordia. Me gusta mucho, la semana Rachel dijo, yo quiero orar.
Y yo dije, sí, hija. Y empieza a orar y dice, Dios, gracias, porque tú siempre has sido fiel. Yo dije, espérate, ¿a qué te refieres con que Dios ha sido fiel? Y es que ella va a orar como nos ve orar a nosotros. Y lo que nosotros decimos, ella lo va a repetir. Quizá ella no entiende al 100% que Dios ha sido fiel, pero a mí me sorprendió que ella haya dicho, porque tú eres fiel y porque nos has librado del diablo ese y de la muerte. Y me dijo, su oración profética, y esa Rechelita. Dios siempre está con nosotros en el proceso, y no con nosotros de manera individual, sino de manera colectiva. Porque de una manera práctica, ¿cómo Dios está en el proceso de tu vida? O de tu vida, Robert. O de tu vida, hermana Marta. O en cada uno de nosotros. ¿Cómo Dios está en tu vida, Jess? ¿Cómo Dios está en tu vida? A través de otros hermanos. A través de otros hermanos. Porque ahí es donde nosotros vemos a Dios. Me gustó mucho una vez que Nati enseñaba algo que esa misma semana también Dios me habló y estuvo padrísimo porque Nati le dijo, es que te quiero ver, Dios. Y Dios le dijo que volteara y ella vio a sus hijos y dijo, ahí estoy yo. Yo dije, no, qué padrísimo. Porque Dios está ahí. Ahí quieres ver a Dios, ahí está a un lado tuyo. Ahí voltea a ver a un lado. A veces tiene más cara de pingo que de Dios. Una vez más Dios queriendo levantar al caído, queriendo restituirle. Una vez más Dios restaurando el corazón de la persona que está afligida. Sí, una vez más. Una vez más Dios trayendo paz en medio del caos. Y es que lo que estamos viviendo no le gusta al chamuco, al chanclas, al diablo, pues. Yo le digo el chanclas, está chancludo. Y no le gusta, ¿y qué va a hacer? Pues te va a atacar. ¿Cómo te va a atacar? Pues te va a pegar en tu identidad personal, en tu identidad como matrimonio, en tu identidad de hijo, en tu identidad de papá. Y te va a decir, tú no puedes. No es cierto. Dale, al fin que no puedes. Pero no es cierto. Una vez más, Dios quiere traer fuerzas a tu vida. Una vez más, Dios quiere traer paz en medio del caos. En ese caos que puedas estar viviendo hoy, Dios quiere traer paz. Una vez más, Dios quiere intervenir en tu vida abriendo caminos donde no lo hay. Lo estábamos cantando. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. ¿Y es verdad? ¿O solo porque se escuchaba muy padre, buena guitarra? Una vez más, Dios te ha demostrado y te va a volver a demostrar que Él nunca llega tarde. Una vez más, Dios te quiere mostrar que Él está en control. ¿Cómo? Una vez más, Dios te quiere probar que si activas tu fe en la sobrenaturalidad de lo que hace rato decía el pastor, no va a ser en vano. No va a ser en vano porque Dios va a estar ahí. Pero entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, me olvido de mi problema y así como lea, y entonces alabo al Señor. No. Sino en problemado, alabamos a Dios. Adorar en medio del problema es elegir confiar en Dios antes de entender lo que está pasando. Porque no necesitamos entender qué es lo que está pasando. Yo no sé realmente qué esté pasando a nivel global, por qué se está dando toda esta situación, pero lo que sí puedo creer es que Cristo sigue sentado en su trono. Y eso a mí me da paz. Eso a mí me da paz porque la alabanza o la adoración no niega mi dolor o no niega
las dudas que tengo, o no va a negar el dolor que ha producido las heridas, pero sí va a afirmar esperanza. ¿Esperanza en quién? En que Dios está en control. Adorar en la tormenta es declarar que Dios sigue siendo bueno, aunque el cielo esté súper oscuro. Y déjenme decirle, había una alabanza hace muchos años, me gustaba mucho. Sarita estaba bien chiquita y decía, veo nubes negras venir. Así decía, de Abel Zavala, ¿no? Y ahorita me está acordando porque decía, pero esas nubes hablan de una lluvia de Dios. No veamos lo negro de la tempestad, sino la provisión que viene con ello. Cuando adoramos, estamos diciendo, Dios, confío más en ti que quizá en mis emociones. Confío más en ti que en mi mente. Híjole, la mente es tan compleja y tan difícil de que la podamos conceptualizar. No adoramos porque todo esté bien. Adoramos porque Dios sigue en su trono. La adoración en la crisis es una poderosa herramienta espiritual en contra de la desesperanza, porque entonces nos damos cuenta que es Dios el que gobierna. Entonces, no sé lo que tú estés viviendo, de verdad no lo sé. Y no sé cuál sea la respuesta que Dios te va a dar, porque tienes que saber que así como Dios vio a Lea y le respondió, Dios te va a responder. No sé cuál sea, pero si tu enfoque sigue siendo Cristo, eso solo va a ser suficiente para tener una respuesta que traiga paz a tu vida, aunque no sea lo que tú estás esperando. Porque a lo mejor tú estás esperando justicia de algo, de un agravio que te hicieron, pero a lo mejor Dios te quiere llevar a otra área. A lo mejor Dios te quiere llevar al perdón. Pero a lo mejor tú estás esperando una respuesta de un milagro, pero a lo mejor Dios no te quiere llevar ahí. ¿Tú crees que Dios no pudo haber sanado a la suegra de Pedro? ¿O tú crees que acaso Dios no pudo haber sanado a tu familiar que estuvo enfermo y que falleció? ¿O tú crees que Dios no puede proveer para tu vida para que pagues tus deudas? El problema no es que Dios pueda abrir o no pueda abrir el mar. El problema es que a veces nosotros no abrimos nuestro corazón y no dejamos que Él entre y Él intervenga. Porque decimos, te amamos, te adoramos y queremos recibir de ti todas las bendiciones y queremos hacer todo lo que tú has prometido para nosotros, pero esta área no me la toques. Pero yo no voy a perdonar lo que me hicieron. Lo perdono, pero no olvido. Porque lo que Dios quiere hacer para tu vida es muchísimo más poderoso que tu misma vida. Porque no se trata de ti o no se trata de mí, ni siquiera se trata de este lugar. Se trata de su reino estableciéndose en esta tierra. Porque tú tienes paz, pero las demás personas no tienen paz. Porque seguramente tú tienes familia que no ha escuchado de ti más que puras quejas. Porque seguramente tú tienes familia que necesita escuchar de Dios y lo que nosotros decimos es, voy a orar por ti, pero no ha escuchado en tu vida de una manera eficiente la veracidad de las Escrituras. Porque tú mismo expones al vituperio el nombre de Cristo cuando te confundes y entonces reclamas cosas que no son ni siquiera para ti porque no es tu tiempo. Y a veces ni siquiera las reclamas, te las quedas, como el diezmo y la ofrenda, como el tiempo de conexión, como cuando viene alguien afligido y no tienes una palabra de esperanza y estás buscando en el chat GPT, a ver, ¿qué le digo a una persona que se siente afligido? Cuando el Espíritu está en tu vida y las Escrituras están a un clic, porque ya no tenemos que sacar 20 Biblias. Hay algunos que nos gusta tener muchas Biblias, a mí me encantan las Biblias de estudio, tengo muchas.
pero no necesitamos ir a una escuela teológica, a una escuela bíblica para que el Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas. Y por fin podamos entender, no se trata de mí, se trata de Cristo. Cuando el diablo vino a intentar atentar a Jesús, le puso muchas cosas, pero Jesús no cedió ante sus necesidades. No cedió ante sus necesidades fisiológicas de comida, necesidades básicas. No cedió ante sus necesidades de relaciones porque no puso a otros a trabajar para sí, porque no era el tiempo. Y a veces nosotros queremos que... ¿Por qué no me contestas, pastor? Nos ofendemos porque piensan que los dejamos. Hoy recordamos algo sencillo pero profundo. No siempre entenderemos las respuestas de Dios, pero siempre podemos confiar en que la voluntad de Dios es buena para nosotros, agradable y perfecta. Si Dios sana, Cristo es el centro, pero si Dios no sana, sigue siendo el centro. Si Dios provee, Cristo es el centro, pero si no provee, Cristo sigue siendo el centro. En el ruido, Cristo es el centro, pero también en el silencio, Cristo es el centro, porque se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Porque nuestra fe no descansa en lo que Dios hace, sino en lo que Él es y en quienes nos hemos convertido nosotros, porque no es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, porque dijimos que la ley no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, de nuestros corazones. Entonces, si el enfoque es Cristo, ¿hacemos un lado nuestras necesidades? Todos tenemos necesidades. Necesidades de comer, de dormir, de aprecio, de autorrealización. Y tenemos algunas obligaciones también que cumplir, pagar impuestos, pagar deudas. Todos los tenemos. Pero esa no es la prioridad. La prioridad es lo que nosotros, en medio de todo eso, mientras estamos caminando en eso, aprendemos de Cristo, tomamos de Cristo. Quiero cerrar con esto. Cuando me gusta mucho esta parte de la Escritura, cuando Abraham no podía tener hijos y entonces dijo a su esposa, no, pues te voy a ayudar, y le puso a su sierva. ¿Recuerdan su nombre? Agar. Y entonces pasa un tiempo y después ya nace Isaac y Sara empieza a menospreciar a Ismael, al primer hijo de Abraham. Me gusta mucho, hay una parte muy, muy padrísima ahí, antes de que ella tenga un encuentro con Dios, y es una parte que podrán decir, ¿cómo te va a gustar eso? Me gusta porque sale quien somos. Viene Sara y le dice a Abraham, no, me corres esa, vámonos, me la despachas porque o ese, casi, o es ella o soy yo. Y así muchos de nosotros somos, en muchas áreas. Y algo que me apasiona, me encantó cuando lo leía, yo decía, este somos nosotros. Porque muchos no apostaban por nosotros. Seamos honestos, ¿quién apostaba por nosotros? ¿Quién apostaba por ti, Luisito? Por ti y por tu familia. ¿Quién apuesta por ustedes? ¿Quién apuesta por ti, Robert? Y entonces Abraham, aunque se enoja, termina despachando a Lea y a su hijo. Agar, perdón, me confundí con la primera. Y Agar
llegando a un lugar que parecía que andaba dando vueltas y vueltas y vueltas, se para en un árbol y deja al niño y se va muy lejos y empieza a orar y llorar y llorar y llorar, y Dios la escucha. Y le dice que regrese donde está el niño porque lo va a bendecir. Y va a ser una nación grande también, porque era hijo de un hombre al que le había venido una promesa en lo familiar. Y entonces quizá hay personas que pueden decir, no, de ti no esperamos nada. No tienes idea las veces que a mí me dijeron, es más, me dijeron que yo ni siquiera me iba a casar, que estaba tan distorsionada mi realidad, que nunca nadie se iba a fijar en mí y que nadie me iba a amar. Híjole. Y después, cuando se enfermó esa persona, llevé a mis hijas a orar por él. Para demostrarle que el amor de Cristo. ¿Podía ensañarme? Sí podía, y tenía muchas ganas, muchas. Tantas golpizas que me dio ese señor. Pero Dios dijo sí. Leíamos ayer el leproso que viene delante de Jesús. ¿Cómo van en su plan de lectura de la Biblia? Y viene un leproso y le dice a Jesús. Hay una versión que dice que se inclinó en tierra y levantó, y inclinado en tierra le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí quiero. Hoy Jesús a ti te dice, sí quiero. Sí quiero. Sé limpio. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Ensañarnos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ponernos en pie y adorarlo. Adorarlo porque el foco no eran las circunstancias, el foco era Cristo. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Que pase el tiempo, esa es mi seguridad. ¿Qué tono estás? ¿Sí menor? Amor, cayeron sobre mí. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.